Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social. Cordial saludo. El propósito de este video es hacer uso de los temas vectores, equilibrio y fuerza por medio de un laboratorio que le vamos a llamar fuerzas. En principio debemos definir primero qué es un vector. Aquí tenemos el esquema de un vector. En este caso el vector es F, donde F sería la magnitud, que en nuestro caso sería nuestro vector de fuerza. Entonces le voy a colocar F. Entonces mi vector de fuerza tiene una magnitud llamada F, pero esa magnitud va ligada a una dirección. Un vector es una distancia o una magnitud, un escalar que me determina, ¿sí?, un número, pero también va ligado a direcciones. En este caso la dirección sería el ángulo. Pero si yo tengo mi brazo en esta posición, mi brazo está en dos dimensiones, tanto en X como en Y, ¿sí? Está en un plano. Ese brazo tiene una dirección. Conforme al eje X, comienza el 0 y tiene un ángulo. Entonces, si yo lo bajo, va a tener otro ángulo, o sea que va a cambiar su dirección. Pero sigue siendo la misma magnitud, es el mismo brazo. Así también va a pasar con esta magnitud. Si F es la magnitud, tiene una dirección, y yo lo quiero representar en un plano cartesiano, ¿sí?, entonces debo de proyectar esa magnitud en el eje X, pero le voy a llamar Fx, para decir que esa magnitud está proyectada en el eje de las X, pero también hay una proyección en el eje de las Y. Entonces, un vector que tiene una magnitud F, tiene una dirección θ, lo puedo representar en coordenadas cartesianas en X, proyectándolo en X, diciendo que se va a llamar Fx, y sería su componente en X, pero también va a estar proyectado en Y, que va a tener una componente en Y que se va a llamar Fy. Entonces, para darle valor, yo debo de decir que f de x va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno de θ. ¿Por qué el coseno de θ? Porque en este caso el ángulo toca el eje de la x y no toca el eje de la y. Entonces el eje de la x se lleva ¿a quién? Al coseno. ¿Okay? Y la componente en y, Fy, va a ser igual a la misma magnitud del mismo vector por el seno del ángulo. ¿El seno por qué? Porque el ángulo no está tocando el eje de la y. ¿Okay? Entonces, si me quiero devolver y me dan de pronto las componentes y yo tengo que hallar la magnitud y la dirección, pues hago uso de Pitágoras, donde mi magnitud va a ser igual a la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Eso me daría la magnitud del vector y regresaría a encontrar la magnitud. Para encontrar el ángulo, pues hago uso del tangente a la menos 1. ¿De quién? De la componente en y dividido la componente en x. Y eso me daría el ángulo. Me devuelvo. Si me dan el ángulo y si me dan la fuerza, hallo las componentes. Si me dan las componentes, puedo hallar la magnitud y la dirección o el ángulo. También vamos a hacer uso del equilibrio, el tema de equilibrio. El tema de equilibrio es que la sumatoria de las fuerzas van a ser iguales a 0. Sea las fuerzas que sean, fuerza 1, fuerza 2, fuerza, así sucesivamente, hasta llegar a fuerza n igual a 0. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. La fuerza. ¿Cómo hacemos uso de la fuerza aquí? Resulta que nosotros vamos a colocar unas masas, pero esas masas están sujetas ¿a quién? A la gravedad. Entonces sabemos que masa por aceleración, donde la aceleración viene siendo la acción que va a ser la gravedad, la que atrae los cuerpos al centro. Entonces mi fuerza va a ser el peso. Entonces el peso está determinado por la masa y por la gravedad. Acuérdense que este es el sistema MKS, o sea que la unidad de la fuerza va a ser los newtons. Entonces nuestro primer ejercicio sería demostrar el equilibrio, pero ¿de dónde partimos? De la parte del vector. Entonces,
Sabemos que tenemos un vector. En este caso vamos a colocar un vector aquí. Este sería el vector FA. Tiene una magnitud, que en este caso la magnitud sería el peso del portamuestras. Miren que ya está haciendo una fuerza hacia la derecha. Entonces esa va a ser mi fuerza FA. Tengo una fuerza FA que se va a llamar magnitud y tengo una dirección. En este caso la dirección, ¿cuál sería? Si está en el eje de la X, pues su dirección sería 0, o sea, el ángulo sería 0. Ahora, ¿cómo encuentro el equilibrio? Pues resulta que si yo tengo una fuerza FA al lado de allá, esa fuerza debe de ser igual a la fuerza del lado de acá, del lado contrario, para que la sumatoria de las fuerzas me dé 0. Entonces la fuerza A debe ser igual a la fuerza B. Si paso a la fuerza B al lado de acá, pasa a restar. Y la resta de estos dos, como son iguales, va a dar 0. Entonces paso al otro portamuestras, que tiene el mismo peso. Aquí sí salió. Y ahí ya está en el centro, está en equilibrio. Entonces, este portamuestras pesa lo mismo que este portamuestras. Si tienen el mismo peso, quiere decir que tienen la misma fuerza, o sea que va a estar en equilibrio. Aquí tenemos una masa de 100 gramos. Si la colocamos a este lado, va a ser una fuerza hacia la derecha. Para que esté en equilibrio, debo de colocar los mismos 100 gramos a este lado de acá, para que me dé el mismo peso. Bueno, habiendo demostrado la fuerza A es igual a la fuerza B, en el tema anterior, ¿sí?, donde completamos que hay un vector que debe estar en equilibrio y ese vector es una fuerza, vamos a hacer el caso de un vector en diagonal. Entonces ya tenemos un montaje en el cual hemos colocado una masa de 70 gramos en un ángulo o dirección de 30 grados. Pero lo primero que debemos hacer es definir esa masa y esa dirección en términos de ¿quién? De mi fuerza. Entonces, la fuerza va a ser igual a la masa que le he colocado, ¿sí?, multiplicado por ¿quién? Por la aceleración, que vendría siendo la gravedad. Entonces, resulta que aquí aparece 0.07, pero son 70 gramos. Como 9.8 es la gravedad y la gravedad viene en metros sobre segundos cuadrados, que el sistema MKS debe pasar también los gramos a kilogramos para el sistema MKS. Y así poder multiplicar para poder determinar mi fuerza en newtons. De lo contrario, pues quedaría mal, porque no quedarían bien las unidades. Ya tengo mi fuerza, que en este caso lo voy a llamar fuerza C. Vale 0,686 newtons. Ya tengo mi magnitud y tengo mi dirección, que son 30 grados. Lo que voy a hacer es encontrar una fuerza contraria para poder que me haga el equilibrio. Pero resulta que esta fuerza está en diagonal, está en un área, está en un plano. O sea que debo de hallar sus componentes en X y en Y. Entonces, como ya tengo la magnitud y la dirección, lo que voy a encontrar son los componentes de mi fuerza en C en X, que sería la proyección. Entonces, para encontrar esa componente le voy a llamar FCX, donde FCX va a ser igual a F, que es mi magnitud FC, 0.686, por el coseno de ¿cuánto? De 30. Entonces aquí el coseno de 30 me da 0,866 y mi magnitud FC 0,686. Multiplico estos dos y me da 0,594 newtons. ¿Qué vendría siendo mi componente en X de esa fuerza que acabamos de colocar allí? Ya tengo mi componente en X, me falta la componente en Y. Entonces la componente en Y viene dada con el seno. Entonces la magnitud de mi vector, que es 0,686, por el seno de 30. Seno de 30 da 0,5. Multiplicamos y nos da la componente 0,343 newtons. Esa sería la componente en Y. Ya tengo mi componente en X, tengo mi componente en Y. Lo que voy a hacer es, para encontrar la fuerza contraria, es negar esos valores de esas componentes. Entonces, si mi componente en X dio 0,594, la componente que hace mi equilibrio sería menos 0,594, que sería mi f de x. Entonces, positiva, negativa. Cuando suma las dos,
va a quedar en equilibrio. Lo mismo voy a hacer con Y. Tengo mi fuerza FCY positiva 0,343 y su contrario sería F de Y, que sería menos 0,343. Ya tengo mis componentes de mi vector FD. Voy a hallar FD. ¿Cómo hallamos FD? Hacemos uso de Pitágoras. Entonces, FD va a ser igual a la raíz de mi componente negativa al cuadrado más mi componente en Y negativa al cuadrado. Si hacemos esta operación, nos va a dar aproximadamente 0,686, que es la misma fuerza FC que hemos colocado aquí. Y ya encontramos la fuerza, son iguales, para que nos dé 0. Ahora, ¿qué dirección debemos tomar? Entonces, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de mi componente en Y negativa dividido mi componente en X negativa. Menos por menos, pues nos da más. Así que nuestro valor nos da 30 positivo. Pero este 30 es este 30 de acá. Pero ahí no está mi vector, porque no estaría en la misma dirección que el otro. ¿Sí? Entonces serían dos en la misma dirección. Entonces estarían quedando en equilibrio. ¿Qué voy a hacer? Mi referencia es 0. Hasta este lado de acá serían 180. De 180 más 30 me daría 210. Esa es la posición o la dirección en la que debería estar mi vector. Para que la suma de estos dos me den 0. Entonces, ubicamos 210 y aquí colocamos 70 gramos. Colocamos 210 y ahí nos da en equilibrio. Bueno, muchachos, espero que les ayude este tema de vectores. Ya tienen la demostración allí de un vector positivo a un vector negativo, para que la suma de esas dos fuerzas pues nos dé 0, nos dé un equilibrio. Y así hacemos uso de vectores de equilibrio y de fuerza, donde la fuerza es la masa por la gravedad. Espero les ayude en el laboratorio y muchas gracias. Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social.